Inés, que estoy aquí. Ya, pues vete, por favor, que estoy trabajando. Pero que es que solo quiero que bajes un momento. Inés. 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 Shh. Inés, baja, que quiero hablar contigo. ¿Qué haces? Vete de aquí. No, espera. Vete de aquí. ¿Qué haces aquí ahora? Déjame que te explique. Que no me tienes que explicar nada, que estoy trabajando. Vete, por favor. Que sí, que ya sé que estás trabajando, pero déjame que te explique un momento y me voy. No me tienes que explicar absolutamente nada. Ya lo hemos hablado todo. Estoy trabajando. Y la gente está mirando. Lárgate de aquí. Claro. Vale ya. Pues precisamente para no molestar a nadie, baja y hablamos tranquilamente, a Que solas. no voy a molestar. Que estamos en un museo. Lárgate de aquí, le echáis ya. Perdón, No me tienes que explicar nada, perdón. No, Inés, que déjame que te lo explique, mujer, que es que no significó nada. ¿Cómo que no significó nada? No significó nada para mí, ya lo sabes, que es que iba a pedo simplemente, ¿sabes? Pues que no significó nada. Juan, que es la cuarta vez. La cuarta vez que me pones los cuernos. 4 veces. 1, 2, 3. Que te las he perdonado todas, pero vienes aquí a hacer el ridículo. ¿Qué llevas ahí, además, por favor? Inés, baja. Inés. Juan, Baja te has liado con mi prima. ¿Vale? Sí, pero es que íbamos... Se acabó. Lárgate de aquí. Estoy haciendo el ridículo. Como pierda el trabajo, te vas a acordar de mí para siempre. Te lo digo, ¿eh? Inés. Inés, baja. Que solo voy a hablar un momento... Sí, solo hablo un momento con ella y marcho. Juan, por favor. Que me voy enseguida, ¿eh? Inés, simplemente que te digo una cosa, te digo lo último para no molestar a la gente y me voy, ¿de acuerdo? ¿Vale? Mira. No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada barandilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esta orilla amena. ¿Pero qué estás diciendo? Esa agua limpia y serena que atraviesan sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. No es cierto, paloma mía. ¿Qué dices? Están respirando amor. Ay, la madre que lo parió. Esa armonía que el cierzo recoge entre esos millares de floridos olivares que agita con manso aliento. Ese dulcísimo acento con que trina el cantautor de sus copas morador llamando al cercano día. No es verdad, gacela mía, que están respirando amor. No, cállate. Y estas palabras que están filtrando insensiblemente en tu corazón, ya pendiente de los labios de Don Juan, y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador no encendido todavía. No es verdad, estrella mía, que están respirando amor. No, el ridículo, Juan, el ridículo. Sí, bellísima Pilar, todo lo que puedo decirte a ti. Pilar, me has llamado Pilar. Inés, ya. Inés, espejo y luz de mis ojos, escucharme sin enojos como lo haces. Amor es, mira aquí a tus plantas pues, todo ese altivo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía. Voy a llamar a su adorando, madre. vida mía, tu amor. Callad, por Dios, don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir de vergüenza por tu afán. Así te lo digo. Espera que ¿A subo. dónde vas? Por favor, don Juan, ¿qué haces? Don Juan, cállate. Que oyéndote me enloquece. Don Juan, vete. Porque te estás ganando un ostión que no te lo puedes ni imaginar. Se acabó. ¿Ya? ¿Suficiente ridículo? Pues listo. Hola a todos. Pues se ha acabado. ¿Qué os ha parecido? Pues que creíamos que era acoso. De todo. De todo, nos ha parecido de Así todo. llamamos a la policía. ¿Ah, sí? De poco vamos a por ti, ¿eh? Digo, pero ¿esto qué es, pobre chica? Yo estaba a punto de llamar a la policía, no es problema, ¿eh? ¿Sabéis que estaba discutiendo el chico y la chica? Sí. ¿Y cómo os habéis sentido? ¿Qué os ha parecido? Porque iba con un peluche horroroso. Pues un poco asustada yo. Sí. Sí. Y luego cuando te ha parecido algún momento que ha empezado a ser teatro, ¿qué te ha producido risa? Pues a mí sí, porque ha sido creérmelo y luego resulta que era pues una representación. Lo habéis hecho muy bien y muy realista, de verdad, los dos. Te perdono, ¿eh? Me siento hasta culpable.